dejan de trabajar, dejan de hacer lo que tienen que hacer. Bueno, algunos dirán, yo no me distraigo con el celular. Uno decía, todo el mundo se distrae con el celular, pero yo he conocido personas que no, que dicen, no, yo puedo dejar el celular por ahí y se me olvida a mediodía. O trabajan en empresas donde quieren prohibir usar el celular mientras están trabajando. Entonces dicen, no, eso no, pero hay muchas otras formas de distracción. Hay distracciones externas e internas. ¿Cuáles son las externas? Las distracciones externas son los ruidos, ¿provocada por qué? Por los ruidos, por las personas, por el teléfono. Puede ser cuando suena el celular, uno está concentrado ahí, al que le tiene el sonido del mensaje, instalando la luz y el mensaje, y va y coge el celular, ¿cierto? Y uno dice, todas esas distracciones, ¿de qué me distrae? Si estoy haciendo algo en lo que estoy ocupado, y voy a poner un ejemplo, acá en la iglesia, y suena el timbre de la iglesia, pues uno que tiene que dejar en lo que estaba concentrado para ir a mirar quién está timbrando. Entonces ya hay algo que me distrajo, el ruido. Pero hay distracciones internas que son causadas ¿por qué? Por los pensamientos, ¿cierto? Por las preocupaciones, la parte emocional, los recuerdos. ¿Cuántos están por ahí, van concentrados manejando y ven algo que les trae un recuerdo? Y usted se pone a pensar en eso. A mi esposito le ha pasado que nos ponemos, yo lo distraigo mucho, entonces nos ponemos a hablar en el camino, en el carro, y a veces él se queda, no siempre, pero algunas veces le ha pasado, ay, no era por acá. ¿Por qué? Se distrajo conmigo. Pero las distracciones internas son preocupantes. ¿Por qué? Porque cuando yo me distraigo, cuando hay distracciones internas, me hacen perder el enfoque, y ese enfoque se puede perder no solamente por un momento, pueden ser días, horas, días y hasta meses. Y hay gente que está ahí distraída, años distraídos. La distracción quita tu atención de lo importante, de lo que es realmente importante, y nos desenfoca. Perdemos la vista en lo que realmente debemos mirar. Vamos a ir a Mateo 14. Mateo 14, 22. Y vamos a leer hasta el 33. Mateo 14, 22. Hay un ruido aquí adelante, parece un taladro. Dice, Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Sonido. Al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo. Dios dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús.
pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Bien, los discípulos, ¿qué tenían? Ahí dice, yo dije la palabra. No, al principio. Cuando dice que Jesús se fue, se retiró, se fue a una colina, oró, pero que mientras tanto los discípulos se encontraban ¿en qué? No, si ve que uno lee y no presta atención. Estaban en problemas. Vuelva y léalo, hermano. Versículo 24. Yo tengo una nueva traducción viviente. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas. ¿Lejos de qué? Lejos de tierra firme, dice. Los discípulos tenían un problema. ¿Lejos de qué? De cualquier tipo de solución. ¿Ha estado usted así? En problemas, lejos de que pueda. Dice, no, ¿y aquí qué hago? ¿Aquí cómo me arreglo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cuántos problemas externos, como lo económico, como situaciones en casa, pero cuántos problemas también emocionales? Que me dejó el novio, que la novia, no tengo novia, que cuándo me casaré, que tengo una situación terrible con un familiar y no sé cómo solucionarla y esto me está afectando. ¿Cuántos problemas tienen ustedes o han tenido ustedes sin ninguna solución? Pues los discípulos no estaban en algo menor. Estaban en medio de una tormenta, en un lugar aislado, dice que lejos de tierra firme. O sea, ni con chance de decir, no, ya casi vamos a llegar. Y ya, aunque hay tormenta, ya casi vamos a llegar a tierra firme. No, no tenían ese chance. O sea, estaban lejos, preocupados, luchando. ¿Luchando con qué? Con la tormenta. ¿Qué puede hacer un barco de estos en medio de una tormenta bien fuerte? ¿Qué podría hacer? Dejar que pase. Pueden tener salvavidas, los flotadores, los salvavidas, esos que usan los naranjas, pueden tener eso. Pero si caen al agua y la tormenta sigue y los revuelca, ¿qué? Mucha gente se ha muerto ahí, con flotadores y todavía muertos, porque el agua está alborotada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es un problema, una situación, algo que está viviendo en este momento los discípulos. Pero pasa algo impactante acá en la historia que el Señor permite que nosotros leamos. Y es que dice, ya en el 25 en adelante, dice que eran más o menos ¿qué horas? 3 de la mañana. ¿Cuántos han estado la madrugada sin poder dormir? Angustiados. Y incluso deseando que no amanezca a veces porque dicen, no, donde amanezca, ¿y qué voy a hacer? A la madrugada, imagínense, los discípulos estaban preocupados en plena madrugada. Y dice que Jesús se acercó a ellos. ¿Quién se acercó? Jesús. Pero hay un problema, los discípulos no reconocían a Jesús. Jesús mismo acercándose. ¿Y qué dicen ellos? Es un fantasma. ¿Qué los estaba distrayendo a ellos de no poder reconocer a Jesús? El ruido, el ruido. Ustedes se imaginan, la tormenta no es silenciosa. Como si a veces está uno por ahí en la casa, díganme ustedes si no pasa, y escuchan un trueno y ustedes se quedan como pensando, ¿se va a quedar un segundo, tercero? ¿Se va a pasar algo? Y ya no escuchan ahí, bueno, sigo haciéndolo. Pero si vuelve y suena, uno, apaga el televisor, desconecten todo. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Estaban tan distraídos que no reconocían a Jesús. Pero
Esa fue una distracción externa. ¿Interna cuál? ¿Cuál sería la distracción interna? Miedo. Tenían miedo. El miedo no les permitía ver a Jesús. Y esto me recordó, a veces nos distraemos con miedos, con cosas. En el 2022, Naomita tenía mesecitos en diciembre y nosotros decidimos salir de vacaciones. Mi esposo salió de vacaciones del trabajo y yo también salí de vacaciones. Entonces dijimos, vamos, nos fuimos para Cartagena. Y uno se imagina, wow, Cartagena tan rico, ¿va a ir a qué? A descansar, ¿cierto? Y resulta que estando allá íbamos enfocados, vamos a pasear, vamos a pasarla rico, a descansar, a estar con nuestras hijas. Y estando allá, pues yo tenía mi celular y mi celular empezó a sonar y yo tratando de resolver cosas del trabajo desde allá. Y también tenía una situación compleja en mi área laboral con otra persona y una persona que me estaba reemplazando me decía, mira que está pasando esto, mira que está pasando lo otro, y yo, ese corazón empecé a preocuparme, empecé a molestarme también y me distraje en algo que se supone que debemos estar tranquilos. Aunque estaba allá, la playa, las piscinas, una buena, porque estábamos en un muy buen hotel, y bien, estaba en un lugar que yo no tenía por qué estar así, pero me distraje. Hasta que mi esposo me dijo, no, si no, tú no apagas el celular, no vamos a poder estar bien. Tú vas a estar enfocada en eso y en los problemas y en la situación. Y yo, sí, a veces uno quiere pelear, ay, pero no es que es mi trabajo, ¿cierto? Uno quiere como discutir, pero sí, él tiene razón. Entonces, ¿yo qué hice? Apagué el celular. ¿Por qué? Porque el celular me distraía, me desenfocaba. ¿El enfoque cuál era? Estar con mi familia, estar tranquilos y pasar un muy buen momento. Pero no, me estaba desenfocando. Entonces, hay cosas que nos distraen. Y yo decía, bueno, esa era una distracción, de pronto parecía externa, pero realmente se convirtió en interna porque yo empecé a tener unos miedos de mi trabajo. De por no estar en ese momento en mi trabajo, llegar y tal vez perder mi trabajo. De que otra persona ocupara mi lugar. Y era, perdóname la palabra, pero era un miedo tonto. Pero tenía miedo. Lo que pasa es que uno quiere camuflar esos sentimientos con otras cosas. No era miedo, era que yo soy muy responsable con mi trabajo. Pero no, realmente era un miedo. Y así estaban los discípulos. ¿Cuál era el miedo? Morir o perder todo lo que tenían en el barco, perder el mismo barco, porque ahí en medio de tormentas a veces eso queda vuelto nada, a veces no los pueden ni recuperar. Perderlo todo. Ahora, cuando ya el Señor logran ver que es Jesús, que el Señor les dice que es Él, que, oigamos, que es, yo no soy ningún fantasma, soy Jesús. ¿Por qué ellos pensaban inicialmente que era un fantasma? A pesar de que estaban distraídos. ¿Qué hacía que pensaran que era un fantasma? Pues estaba caminando sobre las aguas, pero aparte Jesús no había ido con ellos. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a ellos, les insistió que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago? Pero Jesús se fue a una colina. Entonces ellos no sabían, se supone que Jesús no estaba ahí. Entonces vieron a lo lejos y como que sí es Jesús, pero como que no, eso como que es un fantasma. Es un fantasma, gritaban. ¿Cuántos hemos visto sombras, cosas, sí o no? ¿De parte de quién? O sea, no se asusta, ¿cierto? Piensa, ¿y esto qué? Y se queda mirando, dijo mi hija chiquita la otra vez, mami, ella entre todo, a pesar de que es una niña, es muy valiente. Mami, en mi habitación hay una sombra, me dijo. Y yo, ¿una habitación? Sí, mami, no puedo entrar a prender la luz porque hay una sombra. Y yo, entonces, y me dijo, ¿es un fantasma? Y le dije, vamos a mirar. Y me fui, y resulta que como la luz de afuera estaba prendida, la de adentro de la habitación de ella no, y la puerta estaba abierta y en la puerta había una sombrilla colgando, esa era la sombra que proyectaba
Entonces usted se veía esa sombrilla gigante, como hasta con cara y ojo, con sus ojos y todo, pues claro, yo digo, ¿y eso qué? Pero era una sombra. A veces en nuestra vida hay cosas que parecen fantasmas, ¿cierto? Y nos asustamos. Y decimos, eso está como raro. Pero ya cuando reconocieron los discípulos que Pedro, que era Jesucristo, Pedro hace una petición. Y cualquiera diría, uy, pero rehusado Pedro con Jesús. Dijo, si eres realmente Jesús, Señor, pide que yo me camine, así como tú estás encima del agua, pide que yo camine sobre las aguas. Y el Señor, ¿qué le dice? Pues hágale, hágale. Faltó que se vea, pues si no tiene miedo, hágale. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, esto sí es de parte tuya? Señor, esto, o sea, dame una señal, Señor. ¿Sí les han dicho a Dios eso? ¿Está mal decirle eso? No, no está mal. Mire que alrededor de la Biblia yo encuentro muchas personas diciéndole al Señor, Señor, dame una señal. Si esto es tu voluntad, si esto viene de parte tuya, ¿este sueño de qué es? Porque comí frijoles anoche y me sentaron mal, o bien es un sueño de verdad tuyo. ¿No les ha pasado? Ustedes tienen sueños, hay sueños que dicen, qué sueño tan tonto que tuve. O hay sueños que lo dejan a usted pensando, sí, ese sueño está como raro. Y que incluso a veces está ahí en su cabeza y cabalga el sueño. Entonces, uno le pide a Dios que el Señor le muestre si es de su voluntad, es parte de su voluntad o no. Ahora, pedir a Dios una respuesta no está mal. Pedirle que le dé una señal no está mal. El problema no era que Pedro le pidiera esa señal, porque mire lo que el Señor le dice, sí, hágale. Y mientras que él fue caminando, los otros discípulos pudieron ver que sí era Jesús. A medida que él oiga, sí, esto es de Dios. Este es nuestro Señor. Este es Jesucristo. Eso, hasta ahí está bien. ¿Sabe cuál es el error del ser humano? Que a veces pedimos una señal sobre cosas que no deberíamos pedir. Sobre pecados. Ay, tengo relaciones con este chico, no nos hemos casado. Señor, pero ¿será tu voluntad que yo esté con él? Pero sigue teniendo relaciones con el muchacho, con la chica. ¿Hay que pedir una señal para eso? No, es pecado. Es pecado, está mal lo que estoy haciendo. Si estar con esa persona me propicia pecar, pues tengo que tomar una distancia. No se trata, ay no, yo creo que sí era de Dios, pero pues es que no sé qué hacemos. O cásese mi hermano o tome una distancia. Porque es pecado, porque no tengo que pedir ninguna señal, porque la Biblia me lo enseña. Ay, debo esta plata, pero es que resulta que me llegó otra plata y quiero comprar unas cositas. ¿Eso cómo se llamaría? Irresponsable y ladrón. ¿Sabe por qué ladrón? Porque sé que tengo una responsabilidad. Eso se llama. Y estoy robando a esa persona porque lo que yo le iba a pagar con esto lo usé para otra cosa. Es pecado también. Lo que pasa es que queremos camuflarlo todo. Todos nuestros errores humanos los queremos camuflar con bondades. Y no es así. No es así. Entonces, hay cosas en las que no hay que pedir señales, mi hermano. Hay cosas que usted sabe en las que tiene que tomar decisiones inmediatas. En las que no hay que decir, ¿será de parte de Dios? Ay, me encontré ese billete de 100,000 pesos en la iglesia, botado ahí. Yo creo que Dios me lo dio. Y otro hermano por allá buscando su billetito. ¿Será de Dios? ¿Será que tengo que pedir una señal de Dios para ver si cojo o no el billete o pregunto de quién es? O sea, hay cosas que son obvias. Son obvias, que no necesito, y yo creo que el Señor nos mira y dice, ah, sí. Yo creo que el Señor le toca darnos un calvazo ahí, para que oiga, hay cosas que no tenemos que pedir señales, pero aquí, la señal que estaba pidiendo Pedro no está mal. Acá estaba bien, y vio la gloria de Dios. Es más, Pedro es el único hombre que ha podido caminar sobre las aguas
porque el Señor Jesucristo se lo autoriza. Pero hubo un problema. El problema de Pedro fue que se distrajo. ¿Qué pasó con Pedro? Se distrajo. Iba bien, yo creo que estaba cerquita de Jesús. Iba tan bien, pero se distrajo. ¿Cómo que se distrajo? ¿Qué dice en la Biblia? En el versículo 29 dice: entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero, el 30, cuando vio ¿qué? El fuerte viento. ¿Y qué más vio? Las olas. ¿Qué pasó? ¿Qué dice que qué pasó? Se aterrorizó. ¿Qué vio? ¿Qué vio? El viento. Lo que sintió. Él iba caminando hacia Jesús y sintió algo, ¿cierto? Y dijo: el viento está fuerte. Y para poder ver las olas, ¿qué tuvo que haber hecho si estaba mirando a Jesús? Dejar de mirar a Jesús. Cuando dejó de mirar a Jesús, inmediatamente se aterrorizó. O sea, primero sintió algo y luego vio, y ahí se aterrorizó y se empezó a hundir. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida vamos caminando en el Señor y sentimos cosas? ¿Cuántos hemos sentido como Pedro? Pedro sintió el viento. ¿Cuántos han sentido el deseo de ir a hacer cosas incorrectas? Solo el deseo. Voy a poner un ejemplo: la pornografía. Una persona que ha visto pornografía, ha renunciado a ella, pero puede llegar un momento de tentación donde ¿qué? Sienta el deseo de ir a ver. Pero ahí solamente es un sentir, no lo ha hecho, hay un sentir. Eso pasó con Pedro, estaba bien caminando y sintió el viento. Así se siente el pecado también. Primero empieza por un sentir, pero así también se siente el miedo. Cuando yo conozco gente: es que yo a veces siento cosas y me preocupo. Siempre digo: pues póngase a orar. Oren, porque es un sentir nomás, no ha pasado nada. Y Dios nos permite sentir. A veces sentimos cosas que Dios permite para que oremos. Pero después de ese sentir, si yo no sigo mirando a Jesús, ¿qué pasa? Empiezo a ver. ¿Qué pasa con el que ve pornografía? Entonces primero siente el deseo de ver y después va y ve. Ahí está el error. Cuando deja de mirar a Jesús y voltea a mirar la pornografía o otro tipo de cosas, ahí empieza a aterrorizarse el corazón. Y así pasa con todo lo demás. Cuando dejo de ver a Jesús y miro mi problema y dejo de verlo y sigo mirando el problema y busco mensajes, busco internet. Uy, no, me duele como el estómago, yo voy a mirar en internet. ¿Qué produce el dolor de estómago? Ay, puede ser tal, pero puede ser cáncer. Ay, venga, ¿y cómo se produce el cáncer? ¡Ah! No, ¿será que yo tengo cáncer? Así somos, ¿cierto? A mí me tuvieron que hacer una cirugía una vez. Y alguien me dijo: no vaya a mirar en internet nada, porque usted se aterroriza. Y yo era: pero ¿cómo harán esa cirugía? Pues, ¿qué hice? Fui en internet. Cuando yo vi eso en internet, el día que entré a sala de cirugía, yo quería como salirles corriendo a los doctores. yo no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque perdí mi enfoque de que me habían dicho: mire, le vamos a hacer esta cirugía, tranquila, es ambulatorio, todo va a salir bien, no se preocupe. Dejé de ver y me enfoqué en lo malo, en lo que era incorrecto, y así nos pasa, perdemos de vista a Jesús. Está Jesús, pero yo siento, luego veo y me aterrorizo. ¿Y qué pasa cuando se aterroriza uno? Se empieza a hundir. Pedro le pasó. ¿Qué pasó? Pedro perdió de vista a Jesús e inmediatamente se hundió. ¿Qué hubiera pasado? Yo digo: genial, donde Pedro hubiera seguido caminando en el agua, y aunque sintió el viento y dijo: uy, está dura, pero sigo caminando porque Jesús está ahí y dijo que caminara.
Y aunque había olas y él las podía escuchar, ¿cierto? Porque las olas se escuchan. ¿Cuántos han ido al mar? Yo estuve en el mar y las olas, si usted cierra los ojos en la noche y escucha las olas, alcanza usted a sentir temor. Porque hay olas bonitas, las suavecitas, pero esas que suenan no le parecen tan bonitas. Pero ¿qué hubiese pasado si Pedro seguía caminando y aunque escuchara eso y diga, no voy a mirar, no voy a mirar, voy a seguir mirando a Jesús, voy a seguir mirando a Jesús? Hubiera llegado a los brazos de Jesús. Y con Jesús seguramente se hubiera devuelto y hubiera caminado por la tempestad y hubiera llegado al barco. Porque Pedro se estaba hundiendo y ¿qué hizo Jesús? Dios, mira que el Señor es hermoso, que aunque nosotros allí dudamos, nos hundimos, el Señor no se hunde jamás. ¿Y él qué hizo? Le dio la mano. Le dio la mano al Señor, a Pedro. El Señor le dio la mano a Pedro. Ahora, ¿qué distrajo a Pedro? Lo que sintió y lo que vio. ¿Qué nos distrae a veces de Jesús? Lo que sentimos. Nosotros somos muy emocionalistas a veces. Ay, es que yo siento, y es que no, y es que tengo miedo. No, es que, y el enojo también es una distracción. Me enojo y es que lo quiero así, quiero que sea así, así, así. Y el enojo nos hace perder de vista a Jesús también. Hay gente que dice, no, yo no soy miedoso, pero somos de mal carácter. Yo soy de mal carácter. A mí me ven así, pero yo también tengo mi genio. Y cuando se me alborota, se me alborota. Y eso también nos hace perder de vista a Jesús. Nos hace perder el enfoque. Nos desenfocamos porque nos distraemos con cualquier cosa y empezamos a hundirnos. Empezamos a hundirnos. Pero Dios es misericordioso y aun cuando perdemos de vista al Señor, Él extiende su mano y nos agarra, nos toma. En el 2023 presenté mi examen para pastora, pero antes de presentar el examen nos dan un tiempo para estudiar. Entonces, yo tenía que estudiar, pero yo estaba trabajando, teníamos la bebé, teníamos a Janita, Julián, mi esposo, trabajaba, entonces tocaba llegar, poner a hacer tareas a Hanna, porque pues los dos llegábamos tarde. En ese momento le pagamos a mami nos colaboraba cuidando a las niñas, haciéndonos el almuerzo, pero uno llega y tocaba sentarnos, poner a hacer tareas con Hanna. Y ustedes saben que a veces a algunos se le acaba la tolerancia de enseñarle al hijo, entonces cuando a mí se me acababa, Julián la cogía, cuando a él se le acababa, yo la tomaba, la bebé estaba chiquitica, entonces alcé la bebé y tenía que estudiar y no me alcanzaba el tiempo casi para estudiar. Entonces yo estaba un día muy enojada y yo dije, no, yo voy a perder ese examen, yo voy a perder ese examen. O sea, me preocupé, me angustié, y perdí la mirada de mi esposo el día anterior al examen. Yo dije, no, yo voy a perder. Estaba muy molesta porque no tenía el tiempo y sentía que nadie me ayudaba. ¿No? ¿Cuánto les ha pasado que cuando ustedes quieren hacer algo, ustedes como que sienten que el mundo está en su contra y que nadie le ayuda? Y usted dice, oiga, pero está bien, domino. Y no es culpa de ellos, es una situación que Dios está permitiendo. Y yo estaba muy molesta y yo le dije a mi esposo, no, yo no, ¿y para qué presento ese examen? Yo creo que yo lo voy a perder. Estudié, pero la verdad estudiaba muy poco. Lo que en el almorzaba y me ponía a estudiar un rato, a veces no tenía tiempo ni de estudiar porque tenía que subir a la oficina a hacer cosas. Y cuando esa noche mi esposo me dijo, tranquilo amor, igual tú has estudiado, tú ya viste el instituto, igual tú has puesto en práctica cosas, te va a ir bien, pero no, yo re mal en ese examen. Y me fui al día siguiente para el examen y un pastor me dijo, yo la recojo. Iban varios pastores, la única que en ese momento no era pastora era yo. Pero el pastor de la iglesia me había autorizado porque igual nosotros predicábamos en la iglesia, éramos como los copastores en ese momento de la iglesia. Entonces él me dijo, yo le autorizo a que presente el examen. Entonces
Me fui con un pastor que es muy buena gente. El que estuvo, bueno, los que estuvieron en una actividad en diciembre con el liderazgo, uno altico que vino, el pastor Richard se llama. Y él me llevó en el carro y él iba, y la esposa de él también iba a presentar otro examen. Ellos iban a presentar un examen. Él uno diferente y ella el mismo que yo. Y yo vi que yo no llevaba nada. Yo no llevaba nada de libros, nada. Yo iba con mi celular, el lápiz y ya lista para presentar. Y ellos sí ya libros y estudian en el carro. Y él estudia y dice, no, va a tener pesadillas esta noche con todo eso. Y yo me quedé mirándolo y hubo un momento que él me dijo, estudiaste un libro, me nombró un libro y dije, sí, yo lo leí, pero yo me quedé pensando y dije, voy a echarle una repasadita, como eso, y abrí el celular porque lo tenía en PP. Y solo ya estábamos cerca a las 72 que se presenta el examen. Y solamente empecé a hacer así, vi una pantalla. En esa pantalla que estaba viendo era el cambio de un capítulo a otro, que casi siempre se ve diferente, como grande, y había una fecha ahí. Y yo me quedé mirando y se me quedó la fecha, pero solo la fecha. Y ya yo dije, no, yo no estudio más porque me enredo porque ya qué. Llegamos, presentamos el examen. Uno se sabe que uno presenta un examen y uno sale, pero usted no sabe qué pasó. Usted dice, ¿será que contesté bien? ¿Será que contesté mal? A los días llegó resulta, en el examen de ese libro solamente había una pregunta. ¿Y cuál cree que era? La fecha que yo había. De ese libro solo había esa fecha, no había nada más. Bueno, yo presenté el examen y a los días llegaron los resultados, no nos llegaban a nosotros, le llegan al pastor de la personería. Pero resulta que él me dijo, Julia, hazme un favor, revisa el correo de la personería, si ya llegaron, porque me están diciendo los apóstoles que ya llegaron los exámenes, revisa si ya llegaron los resultados. Y hablo yo, el primero que hablo es de uno de los pastores. Sacó 3 puntos, no sé qué, perdió el examen, recuerde que debe pasar con tanto. Abro otro, una pastora que es de una iglesia allá cerca, perdió con tanto. O sea, todos los que yo había habían perdido el examen. Y yo, no, si esos eran los pastores que estaban de tiempo completo en la iglesia yendo, y ahora yo, y abro yo, no quería ni mirar ese examen, lo abro yo, 4.6, aprobado. No, yo casi lloro, mi hermano, casi lloro ese día. Me toca darle un beso a esa pantalla de computador, pero Dios me hizo ver algo, y es que, ¿por qué yo me angustié tanto? ¿Por qué yo me preocupé tanto? Porque perdí la mirada, perdí el enfoque, olvidé que el Señor me iba a recordar lo que yo he estudiado. Yo tengo un problema, mi hermano. Yo, por ejemplo, me aterro el hermano Leonardo tiene muy buena memoria. Y yo veo acá varios hombres que son así, hermano, yo no tengo tan buena memoria. Pero si usted me pone a escudriñar algo la palabra, mi hermano, yo se lo escudriño, yo le saco textos, bosquejos, lo que quiera. Por eso para mí era tan preocupante el examen, porque sé que tiende a olvidarse en ciertos detalles. Entonces, ese miedo, ese temor, y aparte todo el ruido que había a mi alrededor, que la niña, que la otra niña, que el trabajo, que tal persona, igual nosotros teníamos dos personas a nuestro cargo, que toca hacer esto, el ruido a mi alrededor y el temor que había a mí me distraía en lo que debía estar enfocada. Una alarma, que se levante, por favor. Debe uno estar enfocado, y me distraje. Ahora, ¿qué lo distrae a usted a diario, mi hermano? ¿Qué lo distrae y pierde el enfoque de Jesús? La alarma. ¿Quién tiene esa alarma, por favor, que la apague? Colabórenos en este momento. ¿Esa afuera? Esa afuera. Entonces, tratemos de no distraernos. Aun cuando dudamos, yo dudé de que iba a pasar el examen, pero Dios, ¿qué hizo? Estiró su mano. Estiró la mano. ¿Qué lo distrae a usted entre semana? Yo les pregunté, ¿qué hicieron esta semana? ¿Qué lo distrajo? Aun cuando paseamos, tenemos que buscar al Señor.
Tenemos que orar. Aun cuando estamos haciendo una diligencia y tocó temprano, pues hermano, tiene que orar. Tiene que orar. ¿Cuántos se levantaron hoy y antes de venir a este lugar oraron? Bien, me alegra por los que lo hicieron. Y los que no, ¿qué los distrago? ¡Ay, tengo que ir rápido! Pues hermano, levántase más temprano y ore. Yo siempre me siento en mi cama un ratico y hablo con el Señor. Mi esposo, él se para. Los hombres les gusta estar más solos, ¿cierto? Yo puedo estar con 5 ahí y me puedo sentar y orar. Mi esposo sí tiene que salir, sale y se va para la sala. Y él habla con el Señor. ¿Cuántos antes de hacer cualquier cosa buscan al Señor? ¿Sabe por qué a veces no lo buscamos antes de levantarnos de la cama? Porque nos distraemos. Que el desayuno, que hay que darle la comida, que hay que darle esto. Y si a esa persona se le muere, ¿a quién le vaya la comida? Y suena duro, ¿cierto? Pero ¿sabe? Olvidamos que todo lo que hay acá es pasajero. Todo lo que hay acá es pasajero. El único eterno es Dios. Nos preocupamos por la comida del nieto, del hijo, de la abuelita, de la mamá, del esposo, de todo el mundo. Y de últimas el Señor. No, ya lo que me quedó de tiempo es para el Señor. El trabajo, no, pero es que yo trabajo muy duro, es que me toca muy duro. Y si Dios le quita ese trabajo, ¿sí saben que Dios le puede quitar ese trabajo? Y se lo digo con franqueza. ¿Sí saben que Dios le puede quitar esa persona que lo está distrayendo de Dios? A veces cuando los chicos terminan, pues nosotros hemos trabajado mucho con jóvenes, con mi esposo, y hemos visto cantidad de relaciones que están, van, vienen, se van. Y a veces se ven, ay, que te amo, te adoro, me caso contigo y eso, ay, no quiero ni verlo. Uy, yo no voy a la iglesia hoy porque es que sé que tengo que verle la cara. Y a mí me da risa. Y yo le digo, ¿dónde quedó ese amor? Esa pasión. La iba a llevar al altar, se iba a casar con él y le iba a hacer los desayunos más ricos del mundo. ¿Dónde quedó? ¿Sabe? Y Dios se lo quita. Y cuando se lo quita, ¿qué pasa? El piso se le mueve. El piso se mueve. ¿Sabe por qué se lo quita el Señor? Para que se le mueva el piso. Para que esté como Pedro cuando tenía que caminar y mirar en fe a Jesús y no distraerse, pero el bendito se distrae. A veces nos pasa eso. Nos distraemos. Y ¿saben? Yo sí le voy a decir algo con mucho amor. Si usted está muy distraído por algo, usted que busca al Señor, el Señor le va a quitar esa distracción. Tal vez se la quite para siempre, pero tal vez sea momentánea. Entonces, no, es que yo tengo muchas cosas que hacer, yo ahorita no tengo tiempo, estoy muy ocupado, y uno le da risa porque uno después ve fotos haciendo cosas donde uno dice, pero tiene tiempo, pero para el Señor no tenemos tiempo. Y no me refiero al hecho de venir a la iglesia, me refiero al hecho de buscar a Dios en su casa, su vida. Pedro olvidó a quién estaba mirando de frente. ¿Sabe qué era lo de extraño en esta tormenta? A mí me parece algo, no sé si ustedes lo han pensado, algo muy extraño. ¿Por qué estaban tan atemorizados si habían visto una cantidad de cosas del Señor? Pero aún más, yo decía, ¿cómo no creían en que Dios los podía salvar en ese momento? Cuando Dios ya había resuelto una tormenta. Vamos a ir a Mateo 8:23. Antes de este capítulo, el Señor resolvió algo. Mire Mateo, lo que dice Mateo 8:23. Los que lo tienen ya leanlo, los que no lo han encontrado escuchen. Dice, luego Jesús entró en la barca. Esto es otro momento, no es el mismo. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca. Pero Jesús, ¿qué? Dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Pero ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas,
y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿qué es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. O sea, hacía unos días había habido una tormenta, una tempestad, sentían que se iban a morir. ¿Y Jesús dónde estaba en esta ocasión? Ahí con ellos. Y Jesús, estando ahí con ellos de todas formas tenían miedo. Y lo vieron durmiendo lo más de relajado. ¿Cuántas veces ustedes tienen situaciones en su día y dicen: uy, pero parece que el Señor está como relajado con mi asunto? Parece que estoy de últimas en esta fila de solicitudes. ¿Sí les ha pasado? Parece que el Señor no me está escuchando. ¿Cómo hago para que Dios se estremezca y me escuche? ¿Cómo hago? ¿Sí les ha pasado? A mí hace poco me pasó, yo recibí una noticia hace poco y mi corazón se estaba desenfocando y se estremeció. Yo: Padre, respóndeme. Y era de un lugar donde yo no podía ir, y dije: y yo no puedo ir hasta allá, ¿yo qué hago? ¿Cómo qué? ¿Para dónde me muevo? ¿Cómo resuelvo? Y decía hoy Dianita: a veces nos creemos mejor que Dios y creemos que podemos resolver algo que solo puede resolver Dios. Pero como lo queremos ya, así, inmediatamente, olvidamos que debemos esperar en Él. Jesús dormía. ¿Por qué dormía Jesús? Estaba enfocado. Jesús estaba enfocado. Dijo: acá no va a pasar nada. Acá no va a pasar nada. Él estaba enfocado. Pero los discípulos en ese momento se desenfocaron. Y es curioso, mire, el Señor estaba ahí, calmó la tempestad, les dijo: hombres de poca fe. Y luego, días después, pasa otra tormenta, pero siguen igual de miedosos. ¿Cuántos han tenido problemas? Dios ha extendido su mano, los ha ayudado, y pasa el tiempo y tienen otro problema y el corazón vuelve a estar desenfocado. Su mirada se desenfoca. ¿Sabe qué hizo que Jesús jamás se desenfocara? ¿Qué hizo que Jesús jamás se desenfocara? A ver, una carita feliz para quien la diga. Carita feliz. ¿Qué dice? Y vamos a devolvernos a Mateo 14, 23. Vamos a ir hasta allí. Dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Como que poquitos leyeron eso. ¿Para qué? ¿Orar cómo? Y dice: mientras estaba allí, ¿qué? ¿Acompañado? Solo. ¿Acompañado? Solo. ¿Qué pasó? Cayó la noche, o sea que duró bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo duró usted orando? No, me da muy duro, yo los 5 minuticos y yo no sé qué pasa. Y yo, a mí yo me quedo así a veces y después me da risa. Y yo: ¿cómo así? Pero mi problema grande, si quiero que Dios me lo solucione así, aunque es un problema grande, pero mi oración tiene que ser así. O estoy orando y esto es que me duermo encima de la Biblia. La oración hizo que Jesús no se desenfocara. Él tenía una plena comunión con el Padre. Plena comunión con el Padre. ¿Cómo es su comunión, mi hermano? ¿Sabe por qué se desenfoca? Porque no ora, mi hermano. Porque no busca al Señor, mi hermano. ¿Sabe qué hicieron después los discípulos en los dos momentos? ¿Qué fue lo último que hicieron los discípulos después de que el Señor calmó las tempestades? Adorar. Adorar. Van a ponerse de pie todos los que les encanta adorar. Digan: a mí me gusta adorar. Pónganse de pie. Bueno, creo que
la mayoría, casi todos. ¿Les gusta adorar? ¿Sí les gusta adorar al Señor? Ahora se van a sentar otra vez. Les voy a hacer parar 3 veces, entonces no se preocupen. Ahora se van a poner de pie todos los que llegaron hoy al servicio a adorar a Dios. Que estuvieron desde el principio de la alabanza, estoy hablando yo de la alabanza. Saben que nuestra vida tiene que, nuestras palabras, ir acorde a nuestros actos. Vamos a ponernos todos de pie nuevamente. Y ya que no llegaron desde el principio, que es una invitación que yo hago siempre y mi esposo también, la alabanza, ¿a qué hora estuvieron en el ensayo ayer? A las 9 de la mañana, ¿cierto, hermano? Hermano Jair, ¿no se trabaja? Yo pensé que no, porque como eran las 9. Marcela, ¿tú trabajas? ¿Sí? ¿Muy duro? No parece, porque viene los sábados a las 9. Denis por allá está arriba, creo, dando clase. Ella también trabaja. John, ¿su merced no hace nada? También trabaja, ¿cierto? ¿Saben, mis hermanos, por qué hago esto? Porque los que sirven acá no son los buenos para nada. Porque los que sirven acá tienen responsabilidades. ¿Y sabe qué hacen? Yo sé que ellos lo hacen porque aman a Jesús, pero quieren crear también ese espacio armonioso para que usted venga y tenga ese espacio con el Señor. Es muy triste, mire, yo ahorita veo harta gente, pero cuando empezó la alabanza, ¿cuántos habían? 5 personas. Y casi que terminó la alabanza y habían casi las mismas 5 personas. Y bueno, yo me lo gozo, la verdad, a mí no me importa si hay 1 o 2, yo adoro al Señor. Pero voy a decirles 2 cosas. Una, no pierda ese tiempo. Si usted dice que le gusta adorar, venga, ¿cómo se va a levantar tarde o ponerse a hacer 1000 cosas que no tiene que hacer, mi hermano? Usted tiene que llegar temprano al trabajo, ¿no? Y usted dice, es que me toca. Entonces sí, a mí también me tocó llegar temprano muchas. Pero al Señor no lo haga por una obligación, sino hágalo por amor. Y diga, voy a disponer este día, porque el único que ha calmado mis tempestades es el Señor. El único que, si yo no pierdo el enfoque, y no perder el enfoque es adorarlo. Adórenle, mi hermano. Ellos están tratando, aquí estamos tratando de mejorar para que su oído cada vez esté más limpio de cualquier ruido extraño y pueda adorar. Sí, ellos se equivocan a veces, pero si usted está enfocado, usted va a estar adorando al Señor, dándole gloria. Y créame que cuando usted adora, usted no pierde el enfoque. ¿Usted cree que el Señor iba a orar a la colina y solo oraba y hablaba y hablaba y hablaba? Él adoraba. Él adoraba en esa colina. Él adoraba. Yo estaba ayer en la mañana orando y leyendo la Biblia y me puse a adorar. Y mi hija era, mamá, ¿qué estás haciendo? Yo estoy adorando. No hagas más eso. Mira, y yo no estoy adorando. Y aunque ella me habló, yo dije, no, porque a veces nos desenfocamos hasta por los hijos. No se desenfoque, mi hermano. Aprenda a estar cerca de Jesús, y cuando usted aprende a estar cerca de Jesús, no le va a pasar lo de Pedro, sino va a caminar a Jesús, y aunque haya ruido, aunque tenga problemas, aunque su marido le dé una mala vida, su mujer sea una cantaletosa, aunque escuche 1000 cosas a su alrededor, aunque sus hijos no sean lo que usted espera, no importa el ruido, aunque usted tenga dolor de estómago, de cabeza, aunque su familia esté pasando una crisis, pero usted está mirando a Jesús, no importa la tempestad, usted aún nunca se va a hundir. Y aunque su pie intentara hundirse, el Señor va a estirar la mano, porque usted va a aprender a estar cerca de Jesús. Y si está cerca de Jesús, el Señor lo va a sostener, y Él va a tener cuidado aún de lo que usted no alcanza con su cuerpo, con su mente, con su economía. El Señor va a tener cuidado. Pero aprenda a adorar al Señor, aprenda a darle lo mejor de usted y enseñe a sus hijos a hacerlo.
Los que llegan tarde con sus hijos, no hagan eso. Qué irresponsables somos. Enseñamos a nuestro hijo que adorar no importa. No importa. Pero al colegio sí tiene que llegar temprano, ¿cierto? Mi hija entra a las 6 de la mañana a estudiar. Pero ¿y mi hija? Nunca, una vez, si llegan tarde, y no me acuerdo por qué fue, pero en el año pasado y este año ya no llega tarde. Y mi hija es muy responsable de ir al colegio. A las 6 de la mañana tiene que estar. Acá también, le exigimos que la iglesia también lo haga. Que ella adore al Señor, enseñe a sus hijos a adorar. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos llegan a la adolescencia y más adultos, usted ya no los puede obligar a adorar. Y solo va a quedar lo que usted dejó sembrado en el corazón desde que eran pequeños. Ya ahí para allá grave, complicado. Si usted dejó algo bueno, aunque el corazón de ellos se trate de desviar, sabe que va a hacer el Señor cumple sus promesas y va a orientar el corazón de su hijo o de su hija. Y sus caminos van a ser firmes y ellos también van a aprender a adorar al Señor y a honrarlo a pesar de la dificultad. Y no le digo que va a pasar solo sonriendo el mar ahí, caminando por el mar. No, va a haber tormentas. Estaban en una tormenta, ¿no? ¿Pedro estaba en una tormenta? Estaba en una tormenta. ¿Pero qué pasó? Pudo caminar, alcanzó a caminar. Lástima. Pero digo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si él no se pone a mirar alrededor? ¿Qué pasaría si usted deja de mirar alrededor y se enfoca en Jesús? A veces cuidamos mucho nuestros trabajos, muchas otras cosas, la economía, la relación con tal, y nuestra relación con Dios totalmente descuidada. Y cuando Dios nos quita lo otro, el trabajo, esas puertas abiertas que teníamos generosas, ahí sí decimos, Señor, no me dejes hundir que me ahogo. Pero ya había perdido el enfoque. Y el Señor aún así es tan bueno, mi hermano. Cierre sus ojitos y vamos a adorar al Señor con esta canción que yo sé que usted la ha escuchado. Bueno, la mayoría la ha escuchado. Señor, gracias, Padre. Gracias. Hoy estamos aquí, te adoramos, Señor. Hoy estamos aquí adorándote, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por mirarnos. Gracias, Padre, porque tú eres el único que nos puede ayudar a no perder el enfoque. Ayúdanos a estar cerca de ti, Señor, a buscar tu rostro. Obra, Espíritu de Dios, dentro de nosotros. Una y otra vez me siento olvidado. Sí, Señor, a veces nos sentimos olvidados, Padre. Si no me ves, y cuando te y pensamos que no nos ves. Lo único que y a veces oramos 2 minutos y no sentimos nada. Pero tú nos has enseñado a esperar en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Porque realmente el único que nos ha sostenido eres tú. Nos ha sostenido de nuestra mano, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra en medio de la angustia. Señor, ayúdanos a no perder tu mirada, aunque a nuestro alrededor haya tristeza, angustia, problemas, Señor. Y ayúdanos a estar siempre contigo, Señor. Y que ningún otro lugar nos llene como tú, Padre. Me das calma. Nada detendrá, Señor, tu fidelidad, Padre. Tú estás con nosotros, Señor, allí en ese trabajo hostil tal vez. Allí en medio de casa, cuando hay problemas, tú estás, Señor. Tú estás, Padre, ayúdanos a estar más en comunión contigo. Aún en medio de esa depresión, de esa angustia que da, esa ansiedad, Señor, que realmente te encontremos, Señor, en nuestra oración, que podamos ir a ti, confiar en ti y dejar de vista todo aquello que me distrae de ti, Señor. Espíritu de Dios, que te podamos ver a ti, que haya una y otra vez, Señor,
estando contigo. sigue siendo fiel. Que sea diario mi comunión contigo, que sea diario esa búsqueda mía de ti, Señor, porque es allí donde tú sostendrás nuestra vida, nuestras emociones, nuestro hogar. Allí tú sostendrás mi economía, Señor, mis sentimientos. Allí no tendré miedo al porvenir ni al futuro, porque tú estarás con nosotros, Señor. Padre, no permitas que dudemos de ti, Señor. Y perdónanos cuando hemos dudado, Padre. Perdónanos, mi Rey, cuando hemos puesto en tela de juicio tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando decimos yo voy a la iglesia y no veo resultados, pero ni siquiera te busco en oración, ni siquiera escudriño la palabra, ni siquiera pongo de mi parte. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque decimos adorarte y honrarte, pero ni siquiera te adoramos en la iglesia, Señor. Perdónanos porque no sacamos tiempo en casa y adoramos tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor. Llévanos a tener un altar para ti. Llévanos a estar enfocados en ti, porque cuando estamos enfocados, Señor, puede venir la tormenta, puede venir la escasez, puede venir la angustia, pero no desfallecemos, sino tú, Señor, nos abrazas y nos haces caminar por encima del agua, de la tormenta, nos haces ver pequeños nuestros problemas. Cuando estamos contigo, nuestros problemas se vuelven chicos. Cuando estamos contigo, Señor, todo alrededor es diferente y todo cobra propósitos. Cuando estamos contigo, cuando te buscamos en oración, Señor, nuestra vida cobra propósito, nuestra familia adquiere un propósito, y aquello que vemos imposible, aquellos hijos que no te buscan, aquel esposo que tiene un corazón endurecido para ti, Señor, tú haces que eso se vuelva posible. Aquellos hijos que te conocieron y se apartaron, aquellos hermanos que están lejos de ti, Señor, Dios, tú haces que ellos vuelvan a tu camino, pero solo sucede cuando en mi oración tú eres lo primero, cuando en el día tú eres lo primero, cuando en el mes tus propósitos, tu obra es lo primero, cuando mi servicio a ti es lo primero, porque allí te honro, porque allí te puedo alabar. Gracias, Señor. Cántale, mi hermano, dígale: tu fidelidad es grande, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Sí, mi Rey, estar contigo, mi Dios. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad de las calmas, en la tempestad de las calmas, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en nuestras tempestades tú nos das calma, y estar contigo. No hay otro lugar, que no haya otro lugar, mi hermano. No mire qué está pasando a su alrededor, dígale: no hay otro lugar, Señor, donde pueda estar mejor que contigo, Señor. Tu fidelidad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú
Tú has sido fiel, Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en ti. Que esta semana que viene, Señor, tú nos des la fortaleza y podamos entender, Padre, podamos entender que allí estás. Podamos ver tu mano, Señor, sosteniéndonos y que nuestra mirada, Señor, nos permita caminar mirándote a ti. Que nos permitas caminar sobre la tempestad y podamos decir dentro de 8 días: he caminado sobre la tempestad y el Señor ha estado conmigo. El Señor ha estado conmigo y no me ha soltado. Mira, mi Rey, la economía de mis hermanos yo la pongo delante de ti. Mira, mi Jesús, en este momento vamos a sembrar. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú obres en mis hermanos, Señor. Yo bendigo sus finanzas. Yo bendigo, Espíritu de Dios, todo lo que ellos hacen, Padre. Dios, yo creo que tú proveerás y tú bendecirás las manos de mis hermanos. Gracias por aquellos a quienes tú les has dado un trabajo. Bendigo, Señor, sus trabajos. Gracias, Señor, por aquellos, Dios, que tienen muy buenos empleos, Dios, y aquellos que no los tienen. Yo te pido, Señor, que permitas que lleguen a lugares donde sean restituidos del maltrato que han vivido en otros lugares, Señor. Que tú prosperes, que tú bendigas su alacena, que tú bendigas su calzado, que tú bendigas su traje, que tú proveas para sus hijos, para la alimentación, para el traje de sus hijos, para su vida académica, Señor. Gracias, Dios, porque hasta aquí estás con nosotros, aún en esos detalles pequeños, Señor, tú has sido tan bueno. En tu nombre, mi amado Jesús. Gracias, Señor.